Les doy la bienvenida a todos a este video tutorial. El concepto que vamos a desarrollar es curva de aprendizaje y en este vamos a ver cómo construir la gráfica de la curva de aprendizaje, cómo determinar la ecuación a partir de la gráfica de la curva de aprendizaje y cómo utilizar esta curva de aprendizaje, esta función o ecuación de la curva de aprendizaje para determinar ciertos valores que se nos pidan. Les saluda Joel Midense. Comencemos. El primer problema que vamos a ver nos pide primeramente, o lo que tenemos que hacer primeramente es graficar lo que es la curva de aprendizaje. Partiendo de esa gráfica de la curva de aprendizaje vamos a obtener lo que es la ecuación de la curva de aprendizaje. Ahora, para entender lo que es la curva de aprendizaje, vean esta tabla. Estamos tratando aquí de la construcción de aviones, proyectos grandes. Y se nos menciona o se nos muestra acá que el primer avión de la Boeing que se construyó costó 100 millones de dólares. Pero cuando iniciaron el segundo proyecto de construcción de otro avión, el costo se redujo en 83 millones. Pero ¿por qué costó más el primero que el segundo? Esto se debe que como el equipo que se encargó de elaborar o construir el primer avión no tenía la experiencia, apenas lo estaban adquiriendo, pero adquirieron experiencia en todo lo que duró el proyecto. Ese mismo equipo se utilizó para el segundo proyecto, la segunda construcción de otro avión. Y como resultado de lo que habían aprendido la ocasión anterior, lo pudieron hacer en un menor costo y en menor tiempo. Ya cuando construyeron el tercer avión, lo hicieron invirtiendo menos millones de dólares, porque han adquirido más experiencia, y así a medida que siguen construyendo más aviones, van adquiriendo más experiencia, más aprendizaje, mejorando los procesos, mejorando sus habilidades, de modo que los costos como resultado se van disminuyendo, y esto también debido a que el tiempo de construcción de cada uno de los aviones va disminuyendo debido a que el mismo equipo que se ha estado utilizando, ha adquirido más habilidad, más experiencia. Este es el concepto de la curva de aprendizaje. Pero notemos que la reducción en cada ocasión es menor. Por ejemplo, vamos a poner aquí unos cálculos igual a lo que costó el primer avión menos lo que cuesta el segundo avión. Una reducción de 17 millones de dólares, y si lo llevamos más hacia abajo, notamos que la reducción no es la misma, sino que es cada vez menor. Al construir el segundo avión el costo se redujo en 17 millones, al construir el tercer avión se redujo en 10 millones, al construir el cuarto 11 millones, y noten que ya dejó de disminuir tanto. Comenzó a ser poco, después de ser una gran reducción de los costos, llegamos a un punto en que la reducción de los costos es baja. Y esto es porque llega un punto en el cual ya no se puede mejorar mucho. O de repente ya no se puede mejorar nada. Por lo tanto, la curva de aprendizaje tiende a volverse plana en un momento. Para entenderlo, vamos a elaborar lo que es la curva. Vamos a seleccionar lo que es la tabla. Vamos a insertar, y el tipo de gráfica que vamos a utilizar es la gráfica de dispersión, que es la que ustedes miran acá. Lleva el título dispersión y vamos a utilizar la dispersión con línea. Lo tenemos aquí. Esta es la curva. En un principio van adquiriendo experiencia y la reducción es grande, podemos decir, es considerable. Pero a medida que van elaborando el siguiente y el siguiente avión, llega un punto en que casi no reducen mucho. Y va a llegar un momento en el cual la curva se vuelve casi plana. El costo es similar cada vez que elabora otra vez el siguiente producto o la siguiente unidad. Esta es la gráfica de la curva de aprendizaje de este problema. Vamos ahora al segundo punto que necesitamos determinar: la función de la ecuación o la función de la curva de aprendizaje.
Esto se puede representar mediante una ecuación y esta ecuación lo vamos a necesitar bastante para responder las preguntas que ustedes miran aquí abajo, porque nos pide que calculemos el costo de producir el avión número 1000. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitamos la ecuación de la curva de aprendizaje. ¿Cómo vamos a obtener la ecuación de esta curva de aprendizaje? Ustedes saben que elaborar una ecuación que represente lo más cerca el comportamiento de esta curva es muy difícil, pero lo vamos a hacer de manera sencillo, sin quebrarnos tanto la cabeza, utilizando una función que tiene Excel. Vamos a irnos acá al cuadrito donde tenemos elementos de gráfico, simbolizado con más porque indica agregar más elementos a la gráfica. La gráfica tiene ya ciertos elementos, pero nosotros, si queremos agregarle otros elementos necesarios para nuestro propósito, podemos hacerlo a partir de ese cuadrito donde tiene el símbolo más. Dentro de los elementos de gráfico nos vamos a líneas de tendencia y de manera predeterminada nos arroja lo que es una línea de tendencia lineal, pero no queremos esa. Vamos a ir a, aquí se nos da varias líneas de tendencia, está la lineal, la exponencial, extrapolar lineal, media móvil de 2 periodos, ¿hay más? Vamos a ir a más opciones. Ok, entonces aquí tenemos las opciones que se nos arroja, los diferentes tipos de gráficas o tendencias. Obviamente la tendencia que sigue esta gráfica no es lineal. ¿Cuál es la que más se le aproxima? Pues es la potencial. Esa es la que más se aproxima y es la que describe mejor las curvas de aprendizaje. Recuerden esto, la potencial es la que describe mejor las curvas de aprendizaje. Y realmente, como ustedes van a ver, es una función radical. Radical en el sentido de que al final es una raíz. Pero aún así, no tenemos la ecuación todavía, solo nos tira una gráfica exponencial ya más suave, una gráfica suavizada que está representado en una serie de puntos intermitentes. Necesitamos la ecuación. Para obtener la ecuación, aquí abajo, comenzamos acá arriba, nos vamos hacia abajo, simplemente le damos acá clic en presentar ecuación en el gráfico. Seleccionamos presentar ecuación en el gráfico. Y automáticamente en el gráfico se nos presenta la ecuación de esta función. De manera sencilla hemos obtenido esta ecuación. Y esta es la que nosotros vamos a utilizar. Vamos de nuevo a... Nos perdimos, nos salimos de donde estábamos. Para volver vamos acá a opciones de etiqueta. Hacemos clic. Y vamos a línea de tendencia 1. Volvimos de nuevo. Ok, algo más que necesitamos es el valor R. El valor R lo que nos indica es el grado en que una ecuación que hemos obtenido explica el comportamiento de los puntos que están dispersos. Y en este caso noten que es bastante fuerte la relación. Es decir, esta gráfica que se nos presenta acá explica en un 99% el comportamiento de la gráfica. Así que es excelente. Si nosotros vemos y comparamos utilizando una exponencial, obtendríamos esta gráfica, pero nos explicaría el comportamiento de esta curva en un 92%. Si utilizáramos una lineal, nos explicaría en un 87%. Una logaritma, 98.98%, y esa es buena. En polinomial nos explicaría 98.55%, es buena también. Media móvil, no hay esa, no hay para esa. Pero la que más nos explica el comportamiento de una curva de aprendizaje es la potencial, casi 1.99%. Este coeficiente de relación está en tanto por 1. Multiplíquenlo por 100 y lo tendrán en tanto por ciento. En este caso 99.07.
es la que mejor explica el comportamiento de una curva de aprendizaje. Así que recuerden, una función potencial es la que mejor explica el comportamiento de una curva de aprendizaje. Ok, entonces tenemos aquí la ecuación y igual a 101.97 multiplicado por x elevado a la negativo 0.332. A continuación vamos ahora a responder las preguntas que están acá. Nos pregunta, calcule la curva de aprendizaje del nuevo avión comercial. Entonces ya la tenemos, aquí está, ya resolvimos el primero, el inciso A. Tenemos la curva de aprendizaje es igual a 101.97x elevado a la negativo 0.332. Vamos al inciso B, calcule el costo por producir el avión 1000 unidades. Es decir, nos está preguntando cuánto va a costar producir el avión número 1000. Si el comportamiento de aprendizaje sigue de esta manera. Vamos a utilizar para ello esta función. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ok, primeramente vamos a poner acá B para identificar que estamos trabajando en el inciso B. Y colocamos acá número de avión. Número avión como encabezado. Y el otro encabezado vamos a colocar costo. Nos pide el costo de producir el avión número 1000, así que vamos a colocar acá 1000, el avión número 1000. Este valor x es la variable y corresponde al número de avión. Por lo tanto, vamos a sustituir en la función a x por el número de avión que se nos está pidiendo. Vamos a hacer esto entonces. Para calcular el costo, que es y, el coeficiente y o la letra y acá representa costos. La letra x representa el número de avión, para dejarlo claro. Para calcular el costo, entonces decimos igual el costo. La ecuación nos dice 101.97, ok, por x. Entonces ponemos por x, que en este caso sería el número de avión que está construyendo, y debe estar elevado a la negativo 0.332. Así que elevamos utilizando este símbolo. Este símbolo es el operador potencia elevado a la, según una función negativo, ponemos negativo 0.332 y le damos enter. Y este es el costo. Como esto está en millones de dólares, aquí lo que se está indicándonos es que producir el avión número 1000 va a costar 10.291.000 dólares. Esa es la respuesta. Ya hemos entonces obtenido aquí el costo de producir el avión número 1000 y podemos nosotros calcular el costo de producir el avión 400, sería 13 millones, casi 14 millones. El avión número 200, 17 millones. El avión número 1500. Pero nos pide el avión número 1000. ¿Cuál va a ser el costo? Este es el costo. Así que hemos respondido al inciso B. Escribimos entonces el costo de producir el avión número 1000 será de, estamos trabajando en dólares, 10.291.517 0. Lo que nos costará, pronosticamos que eso es lo que nos costará producir el avión número 1000, la producción del avión número 1000. Vamos al inciso C y aquí vamos a responderlo de dos maneras, la manera larga y la manera corta, y para la manera corta vamos a hacer uso de lo que es la ecuación de la integración. Ok, está escondidita. Vamos a checar esta gráfica porque no nos permite ver esta ecuación. Aquí está.
Esta es la fórmula de la integración. Y vamos a ver cómo nos va a servir. Ok, lo que nos pide es el costo de producir el avión número 1000. Perdón. El costo, el costo promedio de las primeras 1000 unidades del avión. Nos pide costo promedio. ¿Cómo se calcula el costo promedio? Para calcular el costo promedio tendríamos que sumar el costo de los anteriores, de todos los costos desde el avión 1 hasta el avión número 1000. Y luego esta sumatoria lo dividimos entre 1000. Así obtenemos lo que es el costo promedio de las primeras 1000 unidades. Vamos a hacer esto entonces. Ponemos número avión, primera columna. Y en la segunda columna vamos a poner costo. Colocamos el 1 acá. Y tenemos que enumerar hasta 1000. Como es algo muy largo, vamos a utilizar lo que son series aquí. Esta opción que nos da Excel. En este grupo de edición vamos a la flechita que es de relleno y seleccionamos series. Como queremos que la serie esté en esta columna, o sea, en una columna, vamos a seleccionar columnas y queremos que llegue hasta el 1000. Ok, aceptar, y ustedes podrán percatarse de que de manera rápida hizo la enumeración. Es algo bastante largo. Ok, ahora el costo va a ser igual y simplemente hacemos lo mismo que hicimos acá. Escribimos la ecuación, va a ser igual a 101.97 multiplicado por x, que en este caso sería el número de avión, y esto lo elevamos a la negativo 0.332. Notamos que es aproximado a los 100 millones, que es el valor real, pero aquí estamos utilizando una ecuación y tenemos que atenernos a esta ecuación. Entonces tenemos 101 millones de dólares. Hacemos doble clic, Z. Aquí este punto, este cuadrito verde que está en una esquina, cuando está el cursor, cuando se pone de esta forma a esta forma, podemos hacerle doble clic para que de un solo copie la fórmula hacia abajo. Copie la fórmula hasta el número 1000. Ok. Ahora vamos a sumar todo esto, toda esta columna de costos. Poner total costo, producir 1000 aviones. Ok. Total costo, producir 1000 aviones, es decir, la sumatoria de todo esto va a ser igual a suma. Ok, nos ubicamos en la primera y obviamente va a ser muy trabajoso el que seleccionamos hasta el número 1000. Entonces lo que tenemos que hacer es presionar la tecla pausa o shift, la tecla control, y darle con la flecha que mueve hacia abajo, solo una vez. Ok, rápidamente nos seleccionó toda esta matriz hasta el número 1000. Cerramos paréntesis y tenemos la sumatoria. Esto es la sumatoria de todos estos costos. Costo promedio, entonces, de producir primeras 1000 unidades, se calcula así, va a ser igual simplemente a esta sumatoria que hicimos dividido por
o entre 1000. Y este es el costo promedio aproximado, 15.312.401 dólares. Recuerden que esto está en millones de dólares. Entonces este va a ser el costo promedio de producir los primeros 1000 unidades. Notamos que tuvimos que hacer esta columna, estas grandes dos columnas, un procedimiento un tanto largo, pero pudimos haberlo hecho utilizando el atajo. ¿Cuál es el atajo? La fórmula de la integración. Vamos a resolver este problema entonces utilizando ahora lo que es la integración. Y lo que vamos a hacer va a ser esto. Vamos a poner aquí de nuevo. Vamos a poner segundo método. Entre paréntesis. Utilizando la integración. Ese es un método que vamos a utilizar para resolver este problema. Vamos a poner acá entonces número de avión. Y aquí vamos a poner costo promedio. Costo total, perdón. Y aquí el costo promedio. Ok. Estamos hablando de primeras 1000 unidades, entonces avión número 1000. Ahora aquí en costo total, en lugar de utilizar la función que utilicemos acá, vamos a utilizar la fórmula de la integración que vemos acá. Vamos a integrar esta fórmula que utilizamos, es decir, vamos a integrar esta fórmula que nos aparece en la gráfica y igual a 101.97x elevado a la negativo 0.332. Y para integrar una función de este tipo se utiliza esta fórmula de integración. La fórmula de la ecuación de la curva de aprendizaje tiene esta forma. En este caso la C que aparece acá sería 101.97. X representaría la misma X acá. Y N, que es el exponente, representa al exponente que tenemos acá en esta ecuación, negativo 0.332. Y noten que según la fórmula de la integración, el valor de C, que en este caso sería valor de C, que en este caso sería 101.97, lo dividimos entre n más 1, es decir, entre el valor de n es negativo 0.332, a este le vamos a sumar más 1. Luego a esto lo multiplicamos siempre por x, y este valor de x lo elevamos a la n, que es negativo 0.332, pero le vamos a sumar 1 a esta n. Ok, entonces vamos a seguir esta fórmula de la integración y decimos va a ser igual a C, ok, C es, el valor de C es 101.97. Y este valor de C lo dividimos entre n más 1. Decimos entonces entre, abrimos paréntesis, n, que en este caso n es negativo 0.332, negativo 0.332, y la fórmula nos indica que este valor de n le sumamos 1 más 1 y cerramos paréntesis. Ok, ya hemos ingresado esta parte de la fórmula. Ahora esto se multiplica por el valor de x. Entonces decimos por x, que en este caso sería el número de avión, y esto lo elevamos según la fórmula a la n más 1, y el valor de n es negativo 0.332, según vemos aquí en la función, negativo 0.332. Abrimos paréntesis para hacer la sumatoria, negativo 0.332, y este valor de n le sumamos 1, decimos más 1 y cerramos paréntesis. Hemos seguido esta fórmula de integración y simplemente le damos enter. Y notamos un detalle. Aquí el costo que nos salió utilizando este método fue de 15.312.000 dólares. Perdón, sería multiplicado por 1.015.000
15.312 millones. Pero aquí sale 15.406 millones, un poquito más. Pero, aunque son diferentes, son aproximados. Se aproximan bastante estos dos valores. Y lo que queremos es aproximaciones. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es un pronóstico y nadie puede pronosticar con exactitud cuánto costará o cuánto va a ser el costo promedio o el costo total de producir unidades futuras, obviamente. Entonces lo que se busca es una aproximación. Por lo tanto, no importa que con un método sale este valor y que con otro método salga un valor diferente, pero aproximado. Ese es el detalle. Ahora, si fuera una gran diferencia si hubiera sido una gran diferencia entre estos dos valores, ahí sí diríamos que no se puede, no se puede utilizar este método. Pero como en este método, en este primer método y en este segundo método salieron valores similares, podemos decir, estamos bien. Ahora entonces, para calcular el costo promedio simplemente decimos va a ser igual a este valor, que este costo total, dividido entre 1000. Y notamos que es similar al que nos salió acá. Ok, entonces para evitar cualquier confusión voy a colocar acá método 1. Estoy hablando del método de resolución 1. Y aquí método de resolución 2. Entonces aquí tenemos, en el primer método nos salió un resultado, en el segundo método salió otro resultado diferente, pero aproximado, son similares. Así que no es de preocuparse el que no se haya obtenido exactamente el mismo resultado, con tal que ha sido aproximado. Y notamos también que utilizando este primer método en el cual elaboramos toda esta matriz, resulta más largo. De repente puede ir hasta, incluso si el número de aviones fuera por ejemplo 1.000.000, muy engorroso hubiera sido, aún más engorroso. Pero con este segundo método fue de manera más sencilla, más rápida, y solo fue necesario este pequeño espacio para resolver. Así que respondemos por lo tanto al inciso C y decimos el costo promedio de producir las primeras 1000 unidades es de, ponemos dólares, yo voy a utilizar este valor que encontré acá, pero si quieren utilizar este está bueno también. Yo voy a utilizar este: 15.406.215.10 dólares. Es el costo promedio de producir las primeras 1000 unidades. De esta manera hemos resuelto el primer problema y vemos lo útil de la curva de aprendizaje. La utilidad nos permite determinar cuánto costará producir futuras unidades de cierto producto. Vamos a irnos entonces al segundo problema. En este problema siempre es la curva de aprendizaje, el concepto de la curva de aprendizaje, pero no vamos a graficar. La pregunta es si no vamos a graficar, entonces ¿cómo obtenemos la curva de aprendizaje? Hay una fórmula que es la ecuación normal de la curva de aprendizaje, que es la que aparece acá en esta descripción. Esta es la fórmula normal de la curva de aprendizaje y, como ustedes notarán, tiene una ecuación potencial y es similar o es igual, podemos decir, a este tipo de ecuación, en la que y sería el valor y que tenemos acá, k
corresponde al valor de 101.97 x y n, que en este caso es negativo 0.332, está representado aquí por la letra n. Entonces notemos que esta ecuación es similar o es igual a la que obtuvimos mediante gráfica y es una ecuación potencial. Ok, la y representa el número de horas hombres requeridas para producir la enésima unidad. En el problema anterior representaba no número de horas hombres, sino que representaba costo. La K representa, ok, acá la K, me equivoqué, es el coeficiente. Perdón, no, está bueno el número de horas hombres requeridas para producir la primera unidad. Este es el valor de K. Número de horas hombres requeridas para producir la primera unidad. X es el número de unidades y es la variable. Y n se obtiene mediante esta fórmula: logaritmo base 10 de b. Y b es el porcentaje de aprendizaje después el primer porcentaje de aprendizaje dividido entre logaritmo base 10 de 2. Y como ven acá, la b es el porcentaje de aprendizaje. Ok, aquí vamos a aprender entonces cómo calcular este porcentaje de aprendizaje, porque es valor clave para determinar el valor de n. Ya los demás, podemos decir, ya están dados. Y vamos a leer ahora el problema del Capitán Nemo. Se encarga de la construcción de barcos. Tiene un contrato de 11 barcos, ya ha terminado 4 de ellos. Y tiene un gerente de producción joven, el señor Overick. Y él menciona que el primer barco requirió 225 trabajadores. Trabajaron cada uno de ellos 40 horas. Pero el segundo barco requirió 45 trabajadores menos. Notemos que debido a que habían adquirido experiencia, ya no necesitaban utilizar 225 trabajadores. Vieron que era mucho. Así que redujeron el número de trabajadores a 45 cuando produjeron el segundo barco. Por lo mismo, aprendieron más. Por lo tanto, se podía construir el barco con menos trabajadores. Pero este joven gerente de producción ha dicho que es solo el principio y que terminará el último barco del contrato actual con solo 100 trabajadores. Notemos que para el primer barco necesitó 225 trabajadores, pero este señor Overick está afirmando que cuando esté por producir el barco número 11 solo va a ocupar 100 trabajadores. La pregunta es, ¿por qué él se basa en la curva de aprendizaje? ¿Será que está exagerando? Esa es la cuestión. Pareciera que sí está exagerando, pero vamos a evaluar si no está loco el hombre, sino que está cuerda y que realmente su conclusión es correcta. Y para determinarlo vamos a utilizar lo que es el concepto de la curva de aprendizaje, en la cual él mismo también se basó. Ok, para empezar vamos a obtener lo que es la ecuación de la curva de aprendizaje. El valor de y es el valor que nosotros necesitamos. Es decir, vamos a determinar el número de trabajadores que se requerirá para el barco número 11. Porque eso es lo que está afirmando, que solo requerirá para el barco número 11 100 trabajadores. Entonces lo que vamos a determinar es y, es decir, el número de trabajadores que Overick va a ocupar para el barco número 11 utilizando lo que es la ecuación de la curva de aprendizaje. El valor de K, como aquí lo explica, es el número de hombres requeridas para producir la primera unidad. Por lo tanto, el valor de K va a ser 225 trabajadores, porque eso es lo que necesitó para construir el primer barco. Número de unidades, X es el número de unidades. En este caso queremos determinar cuánto va a
a necesitar, cuántos trabajadores va a necesitar para construir el barco número 11. Así que ya conocemos el valor de X, va a ser 11 porque es con la cual queremos trabajar para determinar el número de trabajadores. Lo que nos falta es determinar el valor de n, es decir, esta función o esta ecuación que se obtiene mediante esta ecuación, logaritmo de b entre logaritmo de b, de 2, perdón. Ok, entonces como paso 1 vamos a calcular el porcentaje de aprendizaje. Ok, el porcentaje de aprendizaje. ¿Cómo se calcula el porcentaje de aprendizaje? Se calcula fácilmente. Tenemos el barco número 11. Ponemos acá número barco. Y aquí colocamos número de trabajadores que se necesitaron para este primer barco. El primer barco fue de 225 trabajadores. El segundo barco menciona que requirió 45 trabajadores menos. Entonces va a ser igual a 225 trabajadores que se necesitó para construir el barco número 1. Y a este le restamos los 45 porque menciona que se requirió 45 menos. Por lo tanto, para construir el barco número 2 se necesitó 180 trabajadores. Por lo tanto, el porcentaje de aprendizaje va a ser igual a el número de trabajadores que se necesitó para el segundo barco dividido por o entre el número de trabajadores que se requirió para el primer barco. Siempre es así. Lo que se necesitó para el segundo entre lo que se necesitó para el primero. Y ese es el porcentaje de aprendizaje. 80% si lo vemos en tanto por ciento, 0.8 si lo vemos en tanto por 1. Ya tenemos por lo tanto el valor de B. El porcentaje de aprendizaje es 0.8. Ahora entonces vamos a determinar el valor de N, que es este N en la fórmula. ¿A cuánto va a ser igual a N? N, ok. Calculamos, vamos a poner acá, calcular el valor de N en la ecuación. El valor de N en la ecuación, que es este, el exponente, el valor de N, se obtiene de esta manera. Ponemos N acá, va a ser igual logaritmo de B, ponemos logaritmo base 10 de B, y B lo calculamos acá, que es este, ok, logaritmo de B, estamos siguiendo esta fórmula. Eso lo vamos a dividir, cerramos paréntesis, entre logaritmo de 2. Ponemos logaritmo base 10, ponemos 2 y cerramos paréntesis. Noten que seguimos esta fórmula que aparece acá. N igual logaritmo de B entre logaritmo de 2. Entonces lo hacemos acá. Valor de N va a ser igual logaritmo base 10 del porcentaje de aprendizaje, que lo calculamos en el paso anterior, entre logaritmo base 10 de 2. Y solo le damos Enter. Y este es el valor de N. Ya tenemos el valor de N. Vamos a sacar cada una de las variables entonces que conforman la ecuación. Ya tenemos N, K, como nos dice aquí la descripción de la forma, el número de horas hombres requeridas para producir la primera unidad, entonces 225, y X va a ser el barco número 11. Ok, entonces ya tenemos acá los valores necesarios, ya tenemos la ecuación prácticamente. Lo único que nos hace falta es determinar cuántos hombres o trabajadores se necesitan para el barco número 11. Resumiendo entonces la ecuación, de la curva de aprendizaje
es. Decimos entonces, copiamos simplemente y igual, y está y igual a k. K es 225, que es el número de hombres que requirió o trabajadores que requirió para producir la primera unidad, el primer barco. 225x y este elevado a la n, que en este caso n es negativo 0.32198. Entonces esta es la ecuación que vamos a utilizar. Vamos a ahora ver o determinar si no está loco Oberic y vamos a calcular el número de trabajadores que serán necesarios para construir el barco número 11. Ok, entonces ponemos acá número barco y aquí ponemos número trabajadores como encabezado de las columnas. Número barcos es 11 y número de trabajadores, aquí vamos a ingresar la fórmula que hemos determinado, que es esta misma ecuación que está acá atrás. Entonces decimos va a ser igual a 225 multiplicado por x, bueno, por, y x es el número de barcos, y esto va a estar elevado a negativo 0.32198. O simplemente selecciono aquí porque ya está aquí el valor de n y lo tenemos elevado a ese valor y nos va a dar 104 trabajadores. Entonces decimos, calculamos que Oberic necesitará 104, porque obviamente no podemos partir a alguien, no podemos partir a una persona, así que no podemos utilizar decimales, por lo tanto decimos 104 trabajadores. Muy bien. Así que podemos decir que Oberic no está exagerando. No es grande la diferencia, solo 4 la diferencia, elijo 100, nosotros calculamos que es 104, así que está buena la aproximación. Por lo tanto, respuesta a esto es que Oberic no está loco, Oberic está en la razón, no está exagerando. Por lo tanto, Oberic no exageró en su afirmación. Es la conclusión a la que llegamos. Y simplemente podemos decir, Oberic es un hombre muy listo, sabe lo que está haciendo. Y podemos confiar en él. Hemos resuelto ya este problema y hemos visto cómo utilizar la ecuación de la curva de aprendizaje para determinar cuántos trabajadores se necesitará en la producción de la unidad número X. Vamos a continuación al tercer problema, que en este caso vamos a utilizar siempre la ecuación de la curva de aprendizaje para determinar el costo de producir la enésima unidad. Veamos acá entonces, se trata de la empresa SU. Ha producido la primera unidad de una línea de mini submarinos. Este le costó $500,000 en total. De esos $500,000, $200,000 corresponden a materiales
y $300.000 a trabajo. Él ha convenido aceptar una utilidad del 10% basado en el costo y está dispuesto a contratar con base a una curva de aprendizaje de 70%. Y la pregunta es, ¿cuál será el precio de contrato para 3 mini submarinos? Esa es la cuestión. Va a producir 3 mini submarinos, va a tomar un contrato y quiere determinar cuál va a ser el costo de ese contrato y debe basarse en una curva de aprendizaje del 70% para calcularlo y calcular también cuánto le va a sacar de utilidad. Parece un problema muy complicado, pero no es muy sencillo. Primeramente tenemos que eh, notar algo. Son dos tipos de costos. Un primer costo es de materiales, que es $200.000. Este costo no se reduce porque la misma cantidad de materiales se va a utilizar para todos los submarinos. Ese no cambia. Lo que sí va a cambiar son los $300.000 que se gasta en trabajo. ¿Por qué? Por el aprendizaje que se va a adquirir. Es posible que, debido a que los trabajadores han adquirido más habilidad, necesiten menos tiempo para la construcción, y si necesitan menos tiempo, los costos se van a reducir. También puede ser que ya no requiera o no necesite el número de trabajadores que ocupó para el primero, va a necesitar menos trabajadores y eso significa que va a gastar menos en pago de trabajadores. Por lo tanto, la curva de aprendizaje aplica al costo de mano de obra, no de materiales, porque los materiales no aprenden, son las personas que aprenden. Ok, una vez aclarado aquí que la curva, el costo en la cual vamos a centrarnos es el de los trabajadores, vamos ahora a proceder a lo que es la ecuación de la curva de aprendizaje. Entonces vamos a poner acá, vamos a determinar ok, vamos a determinar la ecuación de la curva de aprendizaje. Lo vamos a hacer de la misma manera como lo hicimos la vez anterior. Y vamos a determinar los valores de la ecuación. El valor de K va a ser igual a los $300.000 que se nos menciona acá, puesto que este es el costo de producir el primer mini submarino, $300.000. Colocamos acá entonces $300.000. Vamos a poner simbología de dólar. Muy bien. El costo del primer submarino es el valor de K. Y tenemos el valor de X, que es la variable, en este caso sería el número submarino. Y el valor de N, este lo vamos a calcular, va a ser igual al logaritmo del porcentaje de aprendizaje, que se nota acá que el 70% dividido entre el logaritmo 2. Entonces lo calculamos. N va a ser igual al logaritmo base 10, utilizar base 10 de 0.7. Aunque nos dé ahí el problema 70%, no vamos a utilizar 70 porque está en tanto por ciento. Lo que vamos a utilizar es en tanto por 1, que es 0.7. Ahora, si tienen alguna duda, le agregan el 0, pero no es necesario. Basta con 0.7. Excel lo interpreta muy bien. Pero si tiene alguna duda con ello, colóquenle el 0. Lo dividimos entre logaritmo base 10. Puede ser base cualquier número, pero vamos a utilizar, para hacerlo más práctico, base 10, 2. Y ahí tenemos la fórmula para obtener el valor de n. El valor de n es negativo 0.514 y las demás fracciones. Ok, entonces tenemos ya la ecuación ya determinada. La ecuación va a ser igual a y igual a k, que en este caso es $300.000, multiplicado por x, y esto
Esta X lo vamos a elevar. Vamos a entre paréntesis elevado a la negativo 0.514573117. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para trabajar. Ok, entonces vamos a elaborar la tabla ahora. Ponemos en la primera columna número submarino. En la segunda columna vamos a colocar costo de materiales. En la tercera columna, costo mano de obra, costo de trabajo, mejor. Y aquí colocaremos costo total. Son 3 submarinos, así que decimos 1, 2, 3. Vamos a poner acá forma de auto ajustar el texto de modo que pueda ver, lo ordenamos bien. Ahí está. El costo de materiales para los 3 submarinos, como mencionamos, va a ser 200.000 para todos, porque esto no cambia. Costo de materiales va a ser el mismo, se van a necesitar la misma cantidad de materiales. Vamos a poner acá símbolo de dólar. Ok. El costo de materiales no va a cambiar, lo que sí va a cambiar es el costo de trabajo. Entonces aquí aplicamos lo que es la fórmula que determinamos que es este. Así que simplemente lo ingresamos, decimos, porque estamos con costo de trabajo. Esto sí mencionamos, va a variar en vista de que esperamos que haya un aprendizaje que nos permita el minimizar costo de mano de obra o costo de trabajo. Vamos a decir entonces que va a ser igual, seguimos esta fórmula, a los $300.000 que requirió producir la primera unidad multiplicado por 1 o por el número submarino que se va a producir. En este caso seleccionamos acá el número submarino y esto lo elevamos a negativo 0.5145717. Si quiere, ingréselo así como está acá, tecleando, o simplemente le hacen clic a este valor que ya tenemos acá, el valor de n, para ahorrarse trabajo. Simplemente, para no estar ingresando este montón de decimales, seleccionamos la celda donde calculamos lo que es el valor de n. Ok, y aquí un detalle, ya se lo voy a mostrar. Corremos esto hacia abajo, copiamos la fórmula hacia abajo y notan que sale 300.000 para todos. ¿Por qué? Por esto. Aquí, en la primera fila, notamos que la referencia en color rojo está aquí donde lo queremos. Pero ya en la segunda fila, la referencia en color rojo bajó una fila y la otra bajó otra fila. Bueno, entonces lo que necesitamos es que esta referencia en rojo se quede fijo, no se mueva. Por lo tanto, aquí, ante el número 11, le ponemos signo de dólar. Esto es para que esta referencia que está en color rojo no se mueva de la fila número 11 que está aquí. Fila número 11. Por eso le ponemos signo de dólar, para que la referencia en color rojo se quede aquí en la fila número 11. Corremos ahora y notamos que ya cambió. Ok. En el primer submarino el costo de trabajo va a ser 300.000. En el segundo submarino, como el equipo de trabajo ya habrá adquirido más experiencia, más habilidad, va a gastar solamente, o se va a requerir un costo de mano de obra o trabajo de $210.000. Y para el tercero va a ser menos, puesto que va a haber más experiencia, más habilidad. Solo se va a invertir
$1.454. El costo total va a ser igual al costo de materiales, que es fijo, más el costo de trabajo. Y tenemos 500.000 para el primero, 410.000 para el segundo y 370.000 para el último. El costo total entonces, del costo total de los 3 submarinos es, simplemente sumamos estos 3 valores. Y ahí tenemos, este es el costo total. Le ponemos negrita para que resalte de los demás. Ese va a ser el costo total. Pero nos dice aquí el problema que lo que quiere, obviamente queremos una utilidad, de lo que quiere es una utilidad del 10% basado en el costo. Así que hay que agregarle la utilidad deseada. Utilidad deseada, ponemos acá 10% sobre los costos, porque nos dice basada en los costos. Calculamos entonces el 10% de este costo total. 10%, seleccionamos este costo total multiplicado por 0.1, que es lo mismo que 10%. Por lo tanto, la utilidad que vamos a sacarle a este contrato va a ser de $128.045. Por lo tanto, el precio del contrato va a ser simplemente va a ser igual a el costo de producir estos 3 submarinos más la ganancia que queremos obtener de este contrato. Y esto es lo que este va a ser el valor del contrato, $1.408.499 para la producción, para este contrato, para la producción de estos 3 submarinos. Esto es lo que le vamos a cobrar a la compañía con la cual vamos a negociar el contrato. Ok, entonces utilizando el concepto de la curva de aprendizaje hemos aprendido cómo determinar el costo de la producción de estos 3 submarinos y a partir de ello obtener una utilidad y el valor total del contrato. Esto ha sido todo en este concepto de la curva de aprendizaje. Fue un gusto explicarles este tema. Hasta luego.